orden de los libros, ¿verdad? Bueno, esto es el tema que vamos a tratar ahorita en esta tarde, las controversias del siglo V y la importancia del Concilio de Calcedonia y la definición de Calcedonia. Antes de empezar con el tema, si pueden abrir su Biblia por favor en Hechos, y les voy a mostrar nada más algunos versículos en diferentes secciones. El primero era al final del capítulo 5 del libro de los Hechos. Hechos 5. Entonces, fíjense cómo dice ahí, versículo 42, ¿ya lo tienen? Dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien, entonces, ahora, lo que quiero que observen ahí es que la manera de describirlo en el libro de los Hechos es bastante genérico, y esto está en múltiples ocasiones. Si dan ahí la vuelta a la página, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. Después, más adelante en ese capítulo, el versículo 25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron, ¿qué cosa? El Evangelio. Y después baje al versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, ¿sí? Después, capítulo 9, versículo 20, esto es después de la conversión de Pablo, ¿verdad? Y entonces dice el 18 que le cayeron las escamas, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas. Y el 20 dice: y enseguida predicaba a Cristo. Entonces, si fuéramos por el libro de los Hechos, vez tras vez habla así, y anunciaban a Cristo, y anunciaban a Cristo, y predicaban a Cristo, y anunciaban el Evangelio, y anunciaban en Cristo la resurrección, y parece algo bastante sencillo, ¿sí? Entonces no había toda esta complejidad teológica de la que vamos a hablar, que ya para el siglo V era toda una situación, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que observen es que en la historia de la Iglesia, el proceso de definición doctrinal funciona más o menos de esta manera. Lo que vemos en el libro de los Hechos es el punto 1. La Iglesia empieza a proclamar la fe reconocida como cristiana. En este caso anunciaban el Evangelio, predicaban a Cristo, anunciaban la resurrección. Algo muy simple, ¿verdad? Hasta que, y esa es lo que dijimos ayer, y creo que hoy en la mañana, la fe una vez dada a los santos, ¿verdad? Judas, la segunda parte del versículo 3. Hasta que llega alguien y dice: a ver, ¿qué quieres decir con eso? ¿Sí? Alguien lanza un reto contemporáneo al contenido de la fe. Pero estás diciendo que Cristo es Dios, pero ¿cómo Cristo es Dios si el Padre es Dios? Entonces ya eres politeísta, ¿verdad? Y entonces hay enseñanzas falsas o innovadoras. Alguien empieza a retar en la enseñanza sencilla del Evangelio, y entonces la Iglesia tiene que confirmar, clarificar y redefinir el contenido de la fe cristiana en el sentido de ser más específicos, ¿sí? Y siempre es así, ¿verdad? Entonces viene gente como Marción, o como Arrio, o como tantos otros, y cada vez que ellos hablan, entonces la Iglesia cristiana se ve obligada, mientras proclama su fe, a revisarla y confirmarla y precisarla de una manera más detallada. ¿Está claro? Entonces eso es lo que se hace a lo largo de la historia de la Iglesia,
Y en el caso de la persona de Cristo, cuando iniciaron simplemente hablando de que Jesús era el Hijo de Dios y anunciando el Evangelio, y la gente se convertía y recibía la transformación de su alma, pero pronto la gente empieza a hacer preguntas sobre qué quieres decir con esto y cómo funciona. Entra esa parte racional, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hemos estado diciendo y lo que estaba mencionando Emanuel y lo que yo mencionaba abajo. El orden cristiano, digámoslo así, en cuanto a la manera de nosotros ejercer o vivir nuestra experiencia cristiana, es que recibimos la palabra de Dios, y esta es la revelación, ¿verdad? O lo que decimos que se llama conocimiento verdadero. Esto es. Entonces, la primera vez que yo leí la Biblia completa, había muchas cosas que no entendía, ¿verdad? Y fue porque mi hermana me regaló un cassette de un predicador que se llamaba, la predicación nada más se llamaba La Palabra de Dios. Yo tenía unos 8 meses de creyente y no había leído mucho de la Biblia. Había leído todo Romanos, sí me había conmovido mucho, pero no había leído la Biblia. Andaba muy ocupado hasta que escuché ese mensaje y dije, no voy a ver la televisión hasta que termine de leer la Biblia. Y veía la televisión 3 horas diarias, de 8 a 11 o de 9 a 12 de la noche, ¿verdad? Porque el resto del día estaba ocupado. ¿Saben cuánto tiempo me tomó? Menos de 6 semanas, nomás no prendiendo la televisión, ¿verdad? Pero lo que hacía es que la leía en voz alta y decía, Señor, no entiendo todo, pero ayúdame a que esto que estoy leyendo, en el momento adecuado, tú me lo traigas a la memoria y pueda yo entender cuál es su utilidad, ¿verdad? Entonces, y fue tremendo. Para cuando volví a prender la televisión, todo se veía diferente, después de 6 semanas y de estar leyendo la Biblia. Pero el punto es que la recibimos y decimos que esta es la verdad. Es conocimiento verdadero, ¿sí? Yo empiezo ahí, y entonces el segundo paso es reconocer el conocimiento verdadero. Eso es la fe, ¿sí? Yo lo recibo y no voy constantemente con no creo eso no me suena bien. No, sino que lo recibo y, Señor, esta es tu palabra, háblame, ¿sí? Eso es fe. Y finalmente llegas a la razón, que es el entendimiento, ¿verdad? Entonces primero es conocimiento, reconocimiento, entendimiento, ¿sí está claro? Y este es el proceso que ha estado a lo largo de la historia de la iglesia, en mi opinión, constantemente, ¿sí? Entonces ya hablamos, déjenme ver si ya funciona esto. No sé por qué esas dos se ponían en negro y no. Lo que estuvo hablando Emanuel en la última sesión antes de las preguntas de esta mañana tenía que ver con el trinitarianismo, ¿verdad? Y entonces hablamos mayormente, bueno, evitando todos estos problemas, ¿verdad? Que haya 3 dioses o que nada más sean como caras distintas, se llama modalismo, ¿verdad? Que a veces es el padre, se pone la máscara de padre y luego se la quita y se pone la máscara de hijo y luego se la quita y luego se pone la máscara de Espíritu Santo, eran los modalistas, ¿verdad? O el subordinacionismo, que también estaba hablando él, ¿verdad? Que el hijo es inferior al padre. Y hay alguien que preguntó, ¿dónde hay retos a la doctrina trinitaria en el presente? Aquí cerquita, ¿verdad? Está este grupo que ahora ya no se llama Iglesia Cristiana, sino se llama Remanente Comunidad Bíblica, ya que ya no tienen a Cristo ahí, porque Cristo no es el que nosotros decimos, ¿verdad? Y están aquí en Monterrey. Entonces, la ortodoxia es afirmar la diversidad personal de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la unidad esencial, hay un solo Dios, y la igualdad ontológica, ninguno es menor al otro, ¿verdad? Entonces, se rechazó el unitarianismo, el modalismo y el triteísmo. Ninguna de estas es, ¿verdad? Entonces, como cristianos, otra de las cosas que dijimos, no es suficiente ser monoteísta. Los musulmanes son monoteístas, los judíos son monoteístas. Los cristianos sí somos monoteístas, pero somos trinitarios, ¿sí? Y uno de mis profesores decía, si una persona no es trinitaria, se puede llamar como quiera, pero no se puede llamar cristiano, ¿verdad? Entonces, ponte el nombre que quieras, pero si no eres trinitario no te puedes poner el título de cristiano. Los cristianos son trinitarios, ¿verdad? Entonces, y esta es la gráfica que normalmente se pone. Hay un solo Dios,
El Padre es Dios, el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu Santo, el Espíritu no es el Hijo, el Espíritu no es el Padre, ¿sí? Esa es la manera en la que describimos o limitamos nuestra comprensión de Dios a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, en medio de esto, el primer reto en relación al Evangelio, ese que vemos en el libro de los Hechos, y predicaban a Cristo y anunciaban a Cristo y todo esto, tenía que ver con si Cristo era Dios, ¿verdad? Igual al Padre, y el primer testigo de Jehová en la historia se llamaba Arrio, ¿verdad? Él decía que Cristo era eterno, pero tuvo un principio en la eternidad después del Padre. ¿Por qué? Por lo que estuvo hablando Emanuel, que era engendrado, ¿sí? Lo interesante es que cuando leímos el credo niceno-constantinopolitano, decía engendrado, no creado. No sé si se acuerdan de esa frase. Y la idea es que cuando Dios engendra, no engendra como nosotros, ¿sí? Nosotros cuando engendramos en el tiempo, ¿verdad? Mi papá existió primero que yo, ¿sí? Entonces el engendrar humano es temporal, pero el engendrar divino no es temporal, Dios es eterno, ¿sí? Entonces incluso los teólogos hablan de la eterna generación del Hijo, ¿sí? Porque Arrio decía que hubo cuando el Padre no era Padre, era Dios, pero no fue Padre hasta que engendró al Hijo, ¿sí? Y se iba cantando por el imperio, era muy bueno para promulgar su teología cantando, ¿sí? Mi papá siempre ha dicho que los teólogos de la iglesia son los músicos, y casi volvió al imperio arriano con su musiquita, porque nada más cantaba Hugo cuando él no era, y rimaba y sonaba muy bonito, era muy pegajoso, ¿verdad? Y con eso andaba cantando herejías. Y el credo de Nicea es donde Atanasio primero y la iglesia después dijeron, no, esto no es así, el Hijo es igual al Padre, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, dice engendrado, no creado. Entonces, ese es en el lado de la deidad. Si por el lado de la deidad, entonces este evangelio que predicamos anuncia que Jesucristo es el Hijo de Dios igual al Padre. ¿Ok? ¿También está ahí? Digan Jesucristo igual al Padre. Les voy a decir más cosas para que ahí mantengamos despiertos, ¿verdad? Sí, pero entonces, ahora, en el lado de la humanidad, hubo otros muchos retos en relación a quién es Jesucristo, ¿sí? Entonces, déjenme les hago esta pregunta. Nosotros como cristianos, ¿qué diríamos? ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿Diríamos que es cuerpo y espíritu poquito? ¿O diríamos que el cuerpo y el espíritu son iguales? ¿O diríamos que el cuerpo casi no importa y el espíritu es lo importante? ¿Qué dirían? A ver. Iguales. Muy bien. ¿Quién dijo iguales? Muy bien, hermano. ¿Verdad? Sí, los extremos nunca son buenos. Quédense en medio, ¿no? Idealmente eso es lo que debiéramos de proclamar, pero muchas veces, no nada más nosotros, sino los gnósticos y los marcionitas y muchos otros, han menospreciado el cuerpo para ensalzar al espíritu, ¿sí? Porque hay pasajes que hablan de que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y eso suena como que no uso el cuerpo, pero no se refiere a eso. Debo de adorar espiritualmente con todo mi ser, ¿sí? En el espíritu y con todo mi ser. Entonces, esto estaba muy arraigado por causa de la influencia gnóstica. ¿Se acuerdan que hablamos de que Marción y los gnósticos decían que había varias emanaciones de Dios que le llamaban aeons, ¿sí? Entonces el Padre engendró a Cristo, al Logos, al Salvador, a la sabiduría. Muchos de estos los leyó Emanuel, ¿verdad? En Proverbios y todos esos. Pero en medio de todo eso le salió ahí la oveja negra, ¿verdad? El demiurgo, o el creador maligno, que también le llamaban Jehová, y a ese se le ocurrió crear el mundo físico. Entonces Dios es espiritual, pero el demiurgo creó el mundo físico, que es entonces esencialmente malo porque es resultado de una deidad maligna. Esto que enseñaban esto. Entonces decían que el Padre es espíritu, no puede haber creado nada físico porque es contra su naturaleza. El universo físico fue creado por una deidad maligna distinta al Padre. Todo aquello que es físico es esencialmente malo. El hombre es esencialmente, fíjense, un ser espiritual encarcelado en un cuerpo maligno.
Entonces lo que necesitamos es escapar de esta cárcel, ¿verdad?, en la que estamos, este cuerpo miserable, ¿no? Y entonces el cuerpo es despreciable y desechable. Lo único que necesito es la salvación de mi alma, ¿ok? Entonces, como esto estaba lleno de la influencia gnóstica, entonces cuando la gente empezó a pensar acerca de Cristo como persona humana, empezaron a cuestionar si verdaderamente era un hombre 100%. ¿Por qué? Porque la carne es mala, porque lo físico es malo, ¿sí? Y entonces regresamos a este pasaje, en este caso en Juan capítulo 1, 14, donde dice: y aquel verbo fue hecho, y la palabra es no antropos, sino sarx, carne, ¿sí? Y entonces decían, ¿qué significa eso? ¿Que no fue 100% humano? Y los gnósticos de aquí se agarraron, ¿verdad? Porque ellos no querían nada que fuera verdaderamente físico, porque lo físico es malo, ¿verdad? Entonces, como siempre, la pregunta no es qué dice, sino qué significa, ¿verdad? Entonces, hubo varias teorías en relación a esto, todas las cuales se fueron desechando por parte de la iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, primero surgió algo que se llamaba el adopcionismo. Y el adopcionismo decía que Jesús no era Dios en el vientre de María, sino que Él nació como hombre, pero fue adoptado por Dios, ¿verdad? Y entonces llegó a ser el Cristo en el tiempo, ¿sí? Entonces, no era 100% Dios, sino solamente llegó a ser el Cristo por adopción, ¿sí? Entonces, esta era una de las primeras, ¿no? El adopcionismo, es una forma de explicar a Cristo. Luego vino otro que se llamaba Apolinar o Apolinario, otro nombre para que no se lo pongan a los hijos y a los nietos, ¿verdad? Y él negaba la completa humanidad de Cristo. Esto está más cerca de los gnósticos, ¿verdad? Decía que Cristo era parcialmente humano, ¿sí? Pero en realidad el alma era divina, ¿sí? Entonces, si lo que es humano es 100% pecaminoso, Cristo no podía ser 100% humano, ¿sí? Todas estas cosas no las sacaban de la Biblia, sino las sacaban de su ideología y su filosofía antibíblica, en realidad, parcialmente gnóstica, ¿verdad? Entonces era algo humano, pero no 100% humano, ¿sí? Luego vino otro, y este fue uno de los que causó muchos más problemas, ya hacia el final, Nestorio. Digan Nestorio. ¿Okay? Nestorio ha llegado a ser un nombre terrible en la historia de la iglesia, y me llama mucho la atención porque lo que vamos a decir desde esta época, al final del siglo IV, principios del siglo V, Nestorio ha sido sinónimo de no seas como Nestorio, ¿verdad? Mira lo que andaba enseñando. Y ahora recientemente acabo de terminar de dar una clase de historia del cristianismo, la primera parte, los primeros 1500 años, y utilicé un libro que no había utilizado antes, de un argentino bautista que se llama Pablo Deiros. Se llama Historia Global del Cristianismo, se los recomiendo, está bueno. Pero muy interesante cuando empieza a describir a Nestorio. Dice: al parecer Nestorio no creía lo que todo el mundo lo acusa de creer. El problema es que era muy problemático y tenía mucho genio y se metió en problemas con todos los hermanos. Tenía mal carácter y la mala fama hizo que le aventaran el nestorianismo a él, ¿verdad? Por ser belicoso. Así que no ande peleando, hermano. Luego le achacan herejías que a lo mejor él no creía, pero bueno, nosotros le llamamos nestorianismo, por enojón, ¿verdad? Entonces, él decía que Cristo era ocasionalmente humano y ocasionalmente divino. Entonces, si estaba dormido, ¿qué era? Humano. Pero si caminaba sobre el agua, divino. ¿Sí? Entonces, a veces era humano, a veces era divino, pero no las dos cosas. Y la razón principal es porque en aquel entonces la iglesia, para proteger la unidad de la humanidad y la unidad de la deidad en la persona de Cristo, se utilizaba un término que a Nestorio no le gustaba en lo absoluto, y el término era Theotokos. El término no era describiéndolo a él, sino describiendo a María. ¿Quién ha oído la palabra Theotokos? ¿Verdad? Entonces la iglesia, en especial un hombre que se llama Cirilo de Alejandría,
empezó a decir que Jesús, como lo veíamos en las Escrituras, era 100% hombre, 100% Dios desde su concepción, y por lo tanto María era Theotokos, o la Madre de Dios. ¿Cuántos han oído esto? ¿Les gusta esa frase, Madre de Dios? No les gusta, ¿verdad? Okay. Esto fue todo un debate muy fuerte hace algunos 2 o 3 años en Twitter, ¿verdad? Hubo hay unos personas bastante conocidas en el mundo evangélico que uno de ellos dijo, no, María no es Theotokos, y se le echó encima a todo el mundo evangélico, ¿verdad? Yo incluido. No, en el buen sentido, ¿verdad? No como una historia. ¿Sí? Está un artículo ahí en el website de la Coalición por el Evangelio que publicaron en base a lo que yo puse ahí. Pero suena muy feo porque nosotros tenemos no el término Theotokos en su origen del siglo V, sino en su práctica católica romana, que está en base a lo que le llaman ellos la Mariología, ¿verdad? Las doctrinas de María. Pero en realidad la idea de María como Madre de Dios que está en el presente no era la idea con la que se utilizaba el término al principio. ¿Sí está claro? Al principio Theotokos no estaba tratando de enseñar algo acerca de María, estaba tratando de enseñar algo acerca de Cristo. Y lo que estaba tratando de enseñar es que Cristo era hombre y Dios desde su concepción. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacaría la iglesia eso? A ver, ayúdenme por favor. ¿De dónde sacaría la iglesia la idea de que Jesús era Dios y hombre desde su concepción? ¿De dónde? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Lucas? ¿Se acuerdan? Ahora, a ver, abran la Biblia por favor. En Lucas. Sí, ¿cuál es el versículo? No. A ver, está en Lucas capítulo 1. Dice... versículo 26. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa qué cosa, no está ahí, Salvador, ¿verdad? Este será grande y será llamado como Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué será llamado Hijo de Dios? Por el que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, en su concepción era Jesús Dios. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? O sea, acuérdense, vimos este diagrama acá. ¿Sí? El Hijo es Dios. Pero el Hijo no es el Padre. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Pero si es el Hijo de Dios, el Hijo es Dios. ¿Sí? Entonces, lo que debemos de decir es que en el vientre, mientras estaba creciendo en el vientre de María, y cuando pasa por el canal de María para nacer, lo que nacía era hombre o Dios. Era hombre Dios o Dios hombre, ¿sí? Porque fue concebido por el Espíritu Santo y su deidad estaba en su concepción. ¿Sí está claro? Lo que quiere decir es que no podíamos estar de acuerdo con Nestorios, y eso fue lo que dijo Nestorio, que Jesús a veces era divino y a veces era humano, porque lo que la Escritura dice es que Él era Hijo de Dios desde el vientre. ¿Sí? Lo que quiere decir que María es Theotokos, la Madre de Dios. ¿Sí? Porque Jesús nació por ahí.
¿sí? Entonces no significa que Dios el Padre tiene madre, o que el Hijo en su deidad tiene madre. Pero Cristo en su unidad de Dios hombre sí tiene madre y se llama María, y siendo el Dios hombre, María es Theotokos, ¿sí? Nestorios insistía, no, le debes de llamar Christotokos, la madre de Cristo. También suena bien, ¿verdad? Pero lo que la iglesia estaba tratando de proteger era que no se separaran las dos naturalezas de Cristo, ¿sí? Y vamos a preguntar por qué eso es importante, ¿verdad? Entonces, se utilizaba y se aprobó, y todavía en este sentido del uso del término, también nosotros como evangélicos aceptamos el término Theotokos, no en la doctrina católica romana, sino en este sentido cuando describe a Cristo como Dios desde el vientre, ¿verdad? Entonces, término técnico utilizado por la iglesia para afirmar la completa realidad de la encarnación. Dios se hizo hombre, su madre fue María, él tomó forma humana y se unió a ella en el vientre. ¿Desde cuándo se unió el Hijo de Dios a la naturaleza humana? Desde su concepción por el Espíritu Santo. María no engendró al Hijo de Dios, pero le dio a luz en unión con su naturaleza humana. ¿Sí está clara esa distinción? Sí, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es eterno. ¿Sí? Arrio estaba equivocado, no es que tuvo principio en la eternidad, no es eterno igual al Padre. ¿Sí está claro? Pero cuando se unió a la naturaleza humana, entonces ella dio luz al Dios hombre Jesucristo. ¿Sí está claro? Si no, ya vayan notando sus preguntas, ¿verdad? Entonces Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, desde su concepción hasta el presente. Todavía es Dios hombre. ¿Sí? Él resucitó de entre los muertos, su cuerpo fue glorificado y después ascendió a la diestra del Padre, y eso es todo un misterio gigantesco, ¿verdad? Porque el Padre es espíritu, en realidad el Padre no tiene derecha, ¿verdad? Pero el Señor está en cuerpo y espíritu en la presencia del Padre, Jesucristo resucitado, ¿sí? No se despojó del cuerpo y se fue en espíritu, tiene su cuerpo. ¿Sí está bien? Entonces con eso se canceló el nestorianismo, ¿verdad? No es que a veces, que es medio esquizofrénico, a veces es Dios, a veces es hombre, a veces es Dios, a veces es hombre. No, siempre es Dios hombre, ¿sí? Y entonces, luego vino otro que se llamaba Eutico, otro nombre que no debe de usar, ¿verdad? Entonces, él decía que Jesús tenía naturaleza divina y naturaleza humana, pero que se mezclaron. Entonces Jesús ya no era ni humano ni divino, sino humino, ¿verdad? O dimana, ¿verdad? Cristo no es ni 100% humano ni 100% divino, sino una combinación de ambos. Dos naturalezas mezcladas para crear una tercera y única naturaleza. Y ustedes van a estar diciendo, son las 3:37 de la tarde en sábado, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto? ¿Verdad? Deberíamos estar pensando quién va a ganar en el mundial, ¿verdad? Sudáfrica o Corea o México, ¿no? ¿Por qué batallaban tanto con esto los creyentes? Porque ya no era suficiente nada más anunciar a Cristo, predicar la resurrección como estaba en el libro de los Hechos. La gente estaba cuestionando, ¿sí? Y entonces en el Nuevo Testamento tenemos otras partes donde habla específicamente de que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, y para eso tiene que ser como yo, lo que dice Hebreos, ¿verdad? Entonces empezaron a preguntar en la iglesia, y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús al nacer? Diga, Dios hombre. Dios hombre. Dios hombre, ¿sí? ¿Quién es Jesús al dormir? Dios hombre, ¿sí? ¿Quién es Jesús al comer? Dios hombre. ¿Quién es Jesús al cansarse? Dios hombre. ¿Quién es Jesús al no tener conocimiento? Dios hombre. Ahí se paró, ¿verdad? ¿Quién es Jesús al morir? Dios hombre. Ahora, lo importante es entender que esto es lo que se llama en la teología la unión hipostática. ¿Han oído esa frase? ¿Sí? Entonces la unión hipostática es la idea de que la naturaleza humana y la naturaleza divina están siempre, eternamente unidas de manera perfecta en la persona de Cristo, una sola persona. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de dormir, nacer, comer, cansarse, no tener conocimiento, podemos hablarlo del Dios hombre, ¿sí? Pero si hablamos de distinguir sus naturalezas,
¿verdad? Porque Jesús tenía una naturaleza 100% humana y una naturaleza 100% divina, lo que dice la definición, ahorita la vamos a ver. Su nacer fue un nacer físico, ¿están de acuerdo? La deidad no nació el Dios hombre, pero su nacer fue humano. ¿Está bien? O al dormir, ahí estaba dormido el Dios hombre, pero su dormir era humano. ¿De acuerdo? Pero si caminaba, entonces su caminar sobre las aguas estaba manifestando su naturaleza divina. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a entrar demasiado en ese detalle, pero lo que tenemos que decir es que cuando describimos a Cristo, lo describimos como el Dios hombre, y dependiendo de lo que vemos en el texto bíblico, entonces estamos observando su naturaleza humana o su naturaleza divina. ¿De acuerdo? Entonces, en esta base tenemos que regresar otra vez. No es sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que regresar a esto que estábamos diciendo. ¿Por qué insistía la iglesia en esto? Porque esto es lo que vemos en las Escrituras. ¿Ok? Y entonces en las Escrituras reconocemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y que no es el Padre, ni el Espíritu. Y que nada más hay un Dios y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la iglesia se reunió después de estar batallando con Nestorio y con Apolinario y con los adopcionistas y con todos los otros y los arrianos, ¿verdad? Y entonces en 451 se reunieron en Calcedonia, que es una porción del área metropolitana de Estambul hoy en día, y entonces se escribieron esto que se le llama la definición de Calcedonia, no el credo. El credo es el Niceo Constantinopolitano. Aquí simplemente estamos clarificando, el círculo, ¿se acuerdan? Entonces el círculo estamos otra vez clarificando y entonces estamos siendo más precisos en nuestra definición respecto a Cristo. Y fíjense lo que dice: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse, ¿cuántos hijos? Uno y el mismo hijo, lo que dijo Emmanuel, ¿verdad? Monogenes, ¿verdad? Unigénito. Uno y el mismo hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad. Es 100% hombre y 100% Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre de alma racional y cuerpo. No nada más el cuerpo, sino el cuerpo y el alma. ¿Sí está claro? Y luego dice, consubstancial al Padre según la divinidad, de la misma sustancia del Padre, en base a su deidad, y el mismo consubstancial a nosotros según la humanidad. Es exactamente nuestra naturaleza humana y exactamente la naturaleza del Padre, ¿sí? Y dice, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días y por nosotros y nuestra salvación, de la Madre de la Virgen María, Teotocos, según la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito. Fíjense, y aquí está la frase de Calcedonia, son 4 negaciones. En 2 naturalezas, sin, dígalas por favor, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación. Todas esas están condenando a Nestorio y a Apolinario y a todos los demás, ¿verdad? Entonces, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación. Y sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas, uniéndolas concurrentemente en una persona e hipóstasis, no dividiendo, partiendo en 2 personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de Él por los profetas de antaño, y nos enseñó el propio Jesucristo, y nos lo han transmitido el credo de los padres, ¿verdad? Entonces, con esto dijeron, ya quedamos claros, hasta que alguien dijo, ¿y cuántas voluntades había en Cristo? Y bueno, eso fue todo. Y acudieron una sola persona con 2 naturalezas y 2 voluntades, una voluntad divina y una voluntad humana, y la humana siempre se sometía a la divina, ¿verdad? Entonces, ese es lo que finalmente, digamos, concluyó los debates en relación a la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que les puse ahí, la definición de Calcedonia no intenta ser exhaustiva en su descripción de Cristo, ¿eh? No podemos comprender en plenitud ese misterio de la unión hipostática, ¿estamos de acuerdo? Lo único que estamos tratando de hacer es delimitar nuestra comprensión de acuerdo al contenido bíblico. Lo que estamos diciendo, lo que vemos en la Biblia es todo esto, ¿sí? El Hijo de Dios es igual al Padre, el Hijo de Dios es 100% Dios, 100% humano,
y estas naturalezas están unidas en una sola persona de manera perfecta para siempre, sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Abra su Biblia, por favor, en Hebreos. ¿Cómo va a ser? ¿Se quiere poner de pie para leer? Si quiere ponerse de pie, vamos a leer de pie. Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice, ¿ya lo tiene? Okay, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. No es que como que medio que parecía que murió, como había otros que no hemos hablado de ellos, pero estaban los docetistas que decían, parecía que murió, pero en realidad no murió. ¿Sí? No, el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros, ¿verdad? Por todos nosotros, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y fíjense cómo dice aquí, porque el que santifica, ¿quién es ese? Cristo, y los santificados de una son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo aún, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Está claro? Pueden sentarse. Entonces, si Jesús no hubiera sido exactamente igual que Dios, que yo no hubiera podido tomar mi lugar en la cruz, ¿sí? Y si no hubiera sido Dios, no hubiera podido retomar su vida. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, nadie me quita, ¿verdad? Sino que yo de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar? No hizo eso en su naturaleza humana, lo hizo en su naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, en el poder divino que tiene para levantarse entre los muertos. Entonces dice, nuestra humanidad importa y necesita ser rescatada. Esta es la lección más importante, ¿verdad? Lo que las Escrituras nos invitan, como dije el día de ayer, es a recibir la salvación que Dios nos ofrece en alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, ustedes deben de tener claramente presente en sus vidas que la esperanza que tienen es que Dios les salvará en alma y cuerpo, porque Jesucristo participó de lo mismo con nosotros y tiene un cuerpo humano hasta el presente, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros partamos de este mundo y nuestro cuerpo quede ahí sepultado o como sea, estamos en anhelo de la resurrección, porque lo que Jesucristo nos prometió es levantar nuestro cuerpo, ¿sí? No vamos a andar flotando por ahí en el cielo, va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Vamos a ser físicos en la eternidad, ¿sí? Físicos y espirituales, con un cuerpo glorificado igual que el de Cristo. Lo vamos a ver. Él nos ha prometido salvación en cuerpo y alma, ¿sí? Entonces no menospreciemos nuestro cuerpo, ofrezcámoslo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional, pero no lo menospreciemos. Dios lo salvará, Dios lo redimirá. Así es que dice, Dios creó al hombre bueno, no solo eso, le creó a su imagen. Tan grandioso es el ser humano y tanto le ama a Dios que se hizo hombre, no parecido al hombre, no influyendo a un hombre, sino que se unió para siempre a un cuerpo y alma humanos en la segunda persona de la Trinidad para redimir al hombre, ¿sí? Entonces, más de la importancia de Calcedonia. No hay lugar para dualismos gnósticos, ¿verdad? El Hijo de Dios conserva su humanidad hasta este día. No sé si piensan así, pero el Señor está en cuerpo y alma a la diestra del Padre, ¿sí? Y dice, la esperanza del hombre es ser rescatado en cuerpo y alma del pecado que tan terriblemente ha afectado a su carácter humano. Necesitamos un Salvador que sea semejante a nosotros en todo,
pero que al mismo tiempo nos pueda librar de la culpa y la condenación del pecado. Jesucristo hizo eso por nosotros y lo hace hasta el presente, ¿verdad? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo el hombre Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre en perfecta unidad, el Dios hombre. Cuán grande gracia de la del Creador, aquel que creó todo lo que existe de la nada con su palabra, se humilló a sí mismo y se hizo siervo para rescatarnos del pecado, ¿verdad? En cuerpo y alma. Y después, ya para terminar, esta es la segunda parte de la definición de Calcedonia. También enseñamos que aceptamos sola y únicamente a este Cristo, Hijo, Señor, solo engendrado, en dos naturalezas, sin transmutar una naturaleza en la otra, sin dividir en dos categorías distintas, sin contrastarlas de acuerdo a área o función. La distinción de cada naturaleza no es nulificada por la unión. Por el contrario, las propiedades de cada naturaleza se conservan y ambas naturalezas concurren en una persona y en una esencia. No están divididas o separadas en dos personas, sino que son juntas el único y solo unigénito Verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Así es testificado por los profetas, así nos fue enseñado por el Señor mismo, así nos ha sido transmitido en el símbolo de los padres. ¿Ok? Entonces, interesantemente, cuando viene la Reforma y empiezan los debates entre los reformadores en relación a el significado de la Cena del Señor, ¿qué creen que hicieron los reformadores? Se empezaron a pelear como buenos protestantes, ¿verdad? Y se empezaron a pelear en base a la Santa Cena, a la celebración de la Cena del Señor, que debería de ser el símbolo de unidad de la iglesia, ¿verdad? La Cena del Señor es el símbolo de unidad y no se podían poner de acuerdo si Cristo estaba físicamente presente en la Eucaristía o no, ¿verdad? Y se pelearon Zwinglio con Lutero, ¿verdad? Ahí en Alemania, y dijeron, vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces se convocaron a un castillo ahí. El año pasado pude verlo ahí con mi primo Arturo, y se sentaron en esta mesa y dice la historia que Lutero agarró un cuchillo y puso en la mesa con el cuchillo, una mesa de madera, y es corpus meum, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Lutero agarraba el pasaje de Juan donde Jesús dijo, esto es mi cuerpo, y él dijo, Jesús no dijo esto representa mi cuerpo, dijo es, ¿verdad? Y lo hizo el primer día del debate, o sea, como que diciendo, yo no me voy a cambiar de opinión, así es que Zwinglio, si quieres que nos pongamos de acuerdo, tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y cuando empezaron a pelear, todo su debate no fue sobre los versículos, todos tenían los mismos 4 versículos. Su debate era sobre la declaración sobre la definición de Calcedonia. Si Lutero decía que Zwinglio estaba separando las naturalezas, y Zwinglio decía que Lutero estaba mezclándolas. Y todos los debates de los reformadores tuvieron que ver con eso. Pero bueno, entonces, muy importante todavía hasta la época de la Reforma. Así es que todas estas, si quieren nada más tomar la foto, son todas las falsas perspectivas respecto a Cristo que finalmente terminaron de concluir todo su debate ahí en el siglo V en la definición de Calcedonia. Así es que ahora que tuve un evento que no tenía nada que ver con esto, pero ahí cerca en Albania, una convocatoria de instituciones teológicas de todo el mundo, y fuimos a Albania y estaba ahí bien cerquita de Estambul y tomé ahí un vuelo corto para ir a ver si podía ver lo más cercano a donde fue el concilio de Calcedonia, y es en este lugar que ahora es una estación de tren. Ahí abajo estaba donde se reunieron, ¿verdad? No se podía entrar porque estaba en reparación, así es que no me pude acercar tanto como hubiera querido, pero ahí se reunieron los padres de la iglesia a determinar que Jesucristo era una sola persona con 2 naturalezas, sin división, sin confusión, sin mutación, ¿verdad? Sin separación. Que el Señor les bendiga.